Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos de los diplomados de inteligencia artificial, robótica y programación. Esperando que hayan pasado una muy buena Semana Santa, ¿verdad? Que hayan disfrutado las vacaciones en compañía de sus familiares, seres queridos. Retornamos pues a las actividades, ¿verdad? Académicas dentro de la escuela. En primer lugar, el versículo, ¿verdad? Vamos a continuar con el que nos habíamos quedado la última semana meditando para poder reflexionar y profundizar un poco más en él. Era Mateo 6:26 que nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No olvidemos el contexto. Jesús venía en el Sermón del Monte abordando diversas temáticas, siendo la principal lo que es las bienaventuranzas, que como algunos estudiosos de la Biblia han concluido, las bienaventuranzas fueron las formas en las cuales Jesús dijo, miren, durante tantos años Moisés les dio 10 mandamientos y resulta que no han podido cumplirlos. Entonces yo vengo y les traigo estas bienaventuranzas que son formas prácticas para cumplir los 10 mandamientos, para cumplir la ley de Moisés. En medio de esto, Jesús va tocando diversas temáticas y venía a tocarnos la temática del afán, el afanarnos por las cosas materiales. Veíamos el alimento, la bebida, el vestido. Ahora nos dicen, bueno, ustedes están preocupados, están afanados por hacer dinero para comer, pues fíjense que las aves no se preocupan, no se afanan y aún así comen. Dios les provee de algún tipo de alimento. Ellas no se matan sembrando, no ciegan, es decir, no cosechan y tampoco guardan nada en sus graneros. Ellas van encontrando el día a día. Es casi como decir, bueno, van pasando el día a día. Bien. Y centran quizás sus actividades en cosas eh, que podríamos decir, bueno, son más importantes que la alimentación. Bueno, es una especie de analogía que Jesús quiso hacer basado en la naturaleza, que era las cosas que los discípulos en aquel tiempo podían ver, pero que nosotros hoy en día deberíamos seguirlas apreciando. Quizás por la urbanización hoy de estas zonas del casco urbano, quienes vivimos en estas zonas, pues quizás todavía podemos alcanzar a ver un poco de la naturaleza. Eh, a pesar de que se ha depredado tanto, ¿verdad? Y se le ha quitado tanto espacio a los animalitos, aún podemos verlos invadiendo las casas, ¿verdad? En busca de seguir existiendo en este planeta. Por ello, ¿verdad? Dios alimenta debe ser una frase que, claro, lo debemos aplicar literalmente a la alimentación, la comida, pero también debemos de aplicarla en algún sentido espiritual. Dios debe ser nuestro alimento y qué mejor que empezar un día leyendo su palabra. Bueno, dejamos hasta acá esto y vamos al ejercicio que teníamos pendiente de resolver. Estamos dentro de lo que son las estructuras selectivas simples. Ya habíamos resuelto 3 ejercicios, vamos a ir hoy al cuarto, que nos dice que hay que hacer un flujograma, pseudocódigo para el salario y ahora es como una tabla. Quiero destacar, esta tabla es inventada, no es una tabla basada en datos reales de acá del país. De hecho, acá se maneja de una manera diferente. Es nada más un ejemplo, ¿verdad? De hecho, los porcentajes ni por cerca a lo que corresponden acá. Ven, eso nada más es como un imaginario, un ejemplo, teniendo la idea. Ya habíamos visto el concepto de descontarle a todos lo mismo de seguro, lo mismo de AFP, pero hoy vamos a ir con operaciones diferentes. En esta tabla se nos dice de que si un empleado va a ganar, digamos, hasta los $1,000, ¿verdad? Ahí dice de cero, pues sería, digamos, el techo a los $1,000, de $1, digamos, en adelante, hasta 1,000, el seguro social va a descontarse del 3%. La AFP es un valor fijo. Cuando ahí dice 41,70 es un valor fijo. O sea, no es que
vamos a calcular un porcentaje, sino que directamente, si alguien gana $1.000, se le va a descontar 41.70. O abajo de $1.000, eso es lo que se le va a descontar. Y también el renta es algo fijo, es un valor fijo, no es que sea un porcentaje. Eso es lo que se nos dice acá. Luego, para el siguiente rango de $1.001 a 2.000, cambia el porcentaje de seguro social y la fórmula para calcular lo de AFP son siempre los 41.70 más, y aquí se vuelve proporcional, ¿verdad? Porque se va a descontar el 12% del salario menos 1.001. Eso vendría siendo. Eh, Eso significa, por ejemplo, que si alguien gana 1.001, pues realmente solo se le va a descontar 41.70, casi igual que el anterior, casi igual que los de 1.000. Pero si ya ganan más de eso, pues se va a hacer una resta allí, ¿verdad? Y se va a ir multiplicando ese valor por el 12%. Y la renta va a ser de 5,75. Pongamos que estos son dólares. Ya de ahí nos dice que de 2.000 en adelante, 2001 en adelante, el seguro siempre va a ser 5%, pero la AFP va a variar en que a los 41.70 le vamos a quitar también lo que sería el 17% del salario que gane menos el menos 2001. Y la renta va a ser de 650. Entonces, viéndolo así, se mira un poco complicado. Pero vamos a hacer estructuras anidadas para poderlo resolver. Entonces, voy a compartir la pantalla completa, eh, y vamos a estar remitiéndonos a al documento acá para poderlo resolver. Bueno, vamos a ponerle acá salarios, tabla, ¿verdad? Con la tabla que estamos viendo ahorita. Eh, Vamos a comenzar y pues lo primero es que deberíamos de obtener el valor. El ejercicio es sencillo. No nos dice que introduzcamos nombre ni nada. Entonces vamos a arrancar desde lo más sencillo, que en este caso sería decir, bueno, lo primero que el ejercicio nos pide es capturar la información. Entonces, definitivamente vamos a mandar un mensaje donde le diríamos al usuario, ingrese el salario, vamos a ponerle en dólares. Es más, vamos a hacerle algo más. Antes de eso vamos a poner escribir, bienvenido al cálculo de descuentos. Vaya. Ingresa el salario en dólares. Serían dos mensajes. Bien. Ahora sí, vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a crear una variable que le vamos a llamar salario. Leer salario. Esa va a ser nuestra variable donde vamos a ir capturando el dato que la persona ingresa. Ahora, una vez leído salario, pues vamos a comenzar a hacer las condiciones, las if anidados. Eso se puede resolver de dos maneras. Podemos ir, digamos, si nos remitimos a la tabla, podemos ir del de 2001 o podemos ir de este rango. O sea, allí ya queda a criterio de cómo cada quien lo vea, si quiere ir, por ejemplo, con este bloque o si quiere ir con este bloque. En lo que va a afectar es en la condición que se va a evaluar. Vamos a llevarlo ordenado partiendo de que las cuentas se comienzan desde lo más bajo, ¿verdad? Entonces, pero también se puede comenzar desde acá, pero partamos de ese bloque. Entonces, la condición acá, la primera condición va a ser evaluar si el salario que la persona ha ingresado es menor a 1.000, menor o igual, porque 1.000 estaría incluido. Entonces, vamos a poner acá, si salario es menor o igual. Menor, recuerden que la izquierda es menor, ese es mayor. Menor o igual a 1.000. Eso sería la evaluación. Si salario es menor o igual a 1.000, entonces, ¿cuáles son las acciones? Podemos hacerlo en una sola fórmula.
O sea, esto es válido hacerlo en una sola fórmula, una sola operación, pero lo voy a desglosar. Voy a desglosar para que sea más sencillo eh, darnos cuenta de dónde se sacó cada cosa. Entonces, vamos a ponerle acá, vamos a crear una variable a la cual le vamos a llamar is, el descuento de seguro, digamos, is. Va a ser, en ese caso, debemos de usar la asignación, ¿verdad? Sí. Va a ser igual a el salario. Ojo, estoy escribiendo salario con S mayúscula. Significa que en todo el programa tengo que usarlo de esa manera. Y ese decía, si no recuerdo mal, era el 3%. Sí, entonces vamos a ponerle acá salario por 0,3. Sabemos que ese es el 3%. Con eso lo que estoy haciendo es calcular nada más el descuento de IS. Ahora voy a ponerle aquí a FP. Es igual, lo voy a poner en mayúsculas quizás para que sea más fácil distinguir. Eh, el AFP lo vamos a asignar a salario. Y este es el que nos decía que lo vamos a multiplicar. No, va a ser 41,70. Vale, aquí es donde ya, pues, va a ir cambiando la cosa, ¿verdad? Porque sería asignarle como un valor entero realmente a esta variable. Bien. Y luego tendríamos renta, que también va a ser como asignarle un valor entero, que es de 3,25. Entonces vamos a poner acá 3,25. Entonces, nótese cómo aquí lo hemos ido sacando aparte, pero realmente esto es como una sola fórmula. O sea, podríamos hacerlo como una sola fórmula, de forma que podríamos crear una variable que le vamos a llamar salario. Vamos a ponerle menos descuentos y vamos a decir que va a ser la asignación de qué. Bueno, podemos usar las variables que están ahí, que sería is, AFP, renta. Eh, pero estas tres deben ser restadas de la variable salario. Entonces, el salario que la persona introduzca menos lo que hemos puesto de seguro social, menos lo que hemos asignado como AFP, menos lo que hemos asignado como renta. Vale, y allí estaríamos con la primera condición y estaríamos cubriendo lo que sería esa primera tabla o el primer renglón, digamos, de la tabla. Este de acá. Eso estaríamos cubriendo. Vale, ahora debemos de ir a la siguiente condicionante. La siguiente condicionante va a ser anidad. Si no es menor o igual a 1,000, entonces lo que vamos a hacer en las acciones para falso es meter otra condición. Bien, entonces, si no, bueno, si no, nos vamos a otra condición y la expresión lógica va a ser el salario es menor o igual a 2,000. Esa sería la siguiente pregunta. Nos ubicamos en ese siguiente bloque. ¿El salario es menor o igual a 2,000? Si eso es cierto, entonces, vaya, para no complicarme mucho, voy a usar, porque son las mismas fórmulas, voy a usar las mismas que están arriba. Estas mismas operaciones son las que vamos a hacer. Las voy a poner acá, en donde sería las acciones ciertas, de cuando esto sea cierto para que el salario sea menor o igual a 2,000, pero aquí tengo que cambiar los valores, porque en este caso se nos dice que el salario, el seguro es del 5%. Entonces vamos a poner 0,5, 0,05. La FP nos dice que es 41,70, pero además de eso, debo de agregarle el 12%, o sea, decir más, en este caso, más 0,12 por, o multiplicando, digamos acá, aquí debo de multiplicar 0,12 por, nos dice el salario menos 1,001. O sea, vamos a poner acá salario menos
1001. Esa es la operación que está ahí puesta. Y luego para la renta, nos dice que en el caso de la renta es de 575. Entonces, aquí va a cambiar. Aquí no hay problema porque le demos otros valores a esas variables, porque recordemos que lo que va a hacer es saltarse la condición. Entonces, si cumple la primera condición, le va a asignar estos valores a las variables hasta acá. Si cumple la segunda condición, vean lo que va a hacer es asignar esos valores. Y si no cumple esa condición, entonces se va a ir al si no. En este si no, pues estaríamos asumiendo, ok, si el salario no es menor o igual a 2000, significa que de 2000 para arriba, y no incluyendo 2000, sino que lo que sea arriba de 2000 va a ser lo que sea falso en este caso. Entonces puedo usar estas mismas fórmulas, ponerlas acá, agregarlas. Y aquí sí, ¿verdad? Debemos ¿qué se llama? Aquí debemos modificar, ¿verdad? Porque el seguro para ese es siempre el 5%, eso es igual. El AFP es el que cambia, que va a ser el 17%. ¿Ve? Entonces acá vamos a multiplicar el 17%, pero es salario menos 2001. Esa es la operación. 17% del salario menos 2001. Y la renta es de 650. Entonces aquí vamos a ubicar 650. Y la fórmula va a ser siempre el mismo. Salario menos descuento es el salario, que es ingreso arriba, menos el IS, AFP y renta que aplica para cada uno. Vaya, aquí estaríamos entonces ya cerrando lo que sería las dos condiciones que permiten que calculemos lo que vendría siendo esta operación. Eh, ¿Qué nos toca ahora? Bueno, nos falta la salida, ¿ya? Porque hasta acá solo hemos hecho la condición. Entonces vamos a ponerle acá escribir y vamos a ponerle acá un texto, ¿verdad? El salario menos descuentos es de, y vamos a ponerle acá eh, una coma, bueno, no, la coma iría acá, y ahora vamos a poner salario menos descuento, ese es. Pero le vamos a agregar acá es de el símbolo de dólar aquí y este va a salir a la par del salario menos descuento. Bueno, en teoría aquí estaría, digamos, ya nuestro algoritmo. Ve ahora, pues viene la siguiente parte que es probarlo. Entonces lo vamos a ver acá. Vamos a ir en la de paso por paso para ir viendo en dónde se detiene y qué es lo que se sale. Entonces vamos a correrlo acá. Voy a hacer un poquito más grande aquí eso. En ese punto ya mandó el mensaje que le pusimos. Bienvenido al cálculo de descuentos. Ingrese el salario en dólares. Ahí está esperando el programa que nosotros le pongamos el salario. Vamos a irlo probando para cada una de las condiciones. La primera condición es que si el salario es menor o igual a 1000. Entonces, pongamos que alguien gane $800. Ingresamos $800 y al apretar Enter, lo que deberíamos de observar ahorita al oprimir la tecla Enter es que va a entrar a esta parte, a esta condición. En esta es donde se va a centrar. Luego va a ir avanzando. Y cuando termine se va a saltar la línea 10, todo esto se lo va a saltar. Y va a irse al fin sí, a este de acá. Aquí y va a escribirnos el valor, porque todas esas líneas de la 10 a la 21 no las estaría ejecutando, puesto que no se cumple la condición para entrar a ellas. Se cumple la primera. Entonces ingresamos acá 800, vamos a oprimirle aquí la tecla Enter, ahí comienza haciendo los cálculos, cada una de las cosas, y ya ahorita ya se va al final y ahora nos va a dar allí ya el salario menos descuentos. Por ahí nos da el cálculo. 731,05. Eso es lo que ha calculado de los descuentos que están planteados en esa tabla. Le decíamos, esa tabla no es una tabla oficial, es simplemente un ejercicio para que nos ilustra cómo se van a
usar condicionantes anidadas para un bloque en donde hay diferentes valores para las mismas variables. Bueno, con eso estaría la primera prueba. Vamos a hacer la otra, siempre paso por paso. Nos regresa al final, al principio, comienza y ahora vamos a ir a evaluar la segunda condicionante. Es decir, un salario que sea arriba de 1001 y que sea igual o menor a 2000. Vamos a ponerle a este 1500. Entonces ingresamos eso y aquí lo que debemos de fijarnos es que lo que va a suceder es que no va a entrar a esto, le va a entrar acá y va a decir, bueno, esto no es así, se va a ir a esta y esta porción de acá es la que va a ejecutar, esta que está aquí. Vamos a darle acá en Enter. Eh, Vemos que comienza, ahí se lo salta, entra a la línea 11, va a la 12, la 13, la 14 la ejecuta, la 15 ya obtiene el salario y nos lleva al final con el valor. En ese caso, pues nos da aquí que sería 1317,67, porque esa es algo proporcional en ese caso, el descuento que estamos aplicando acá. Bueno, ya habríamos hecho la prueba con dos. Vamos a ir a la última, siempre el paso por paso para que visualicemos mejor cómo son esos saltos que se va a hacer en esas condiciones. Bien, en este caso habíamos dicho que tiene que ser esa condicionante, ¿verdad? De que, bueno, si no es menor o igual a 1000, si no es menor o igual a 2000, significa que es de 2000 para arriba. 2000 no lo incluye, pero 2000 y centavos sí ya aplicaría para esa tercera condición. Entonces, vamos a poner acá que el salario, digamos, de ese empleado es de $2800. Eso vamos a ponerle y vamos a ver cómo no ingresa, se saltan las primeras condicionantes, la segunda también, se va al si no, ahí comienza a hacer los cálculos, las operaciones y luego al final nos estaría enviando ya el resultado. Bien, nos dice que de 2800 el salario, digamos, que se le va a pagar es 2475,97 centavos. Ahí tendríamos, digamos, ya esa salida. Y estaríamos pues viendo y verificando que funciona en cada una de las condiciones que hemos evaluado. Si vemos el diagrama de flujo, porque el ejercicio decía elabore un algoritmo en diagrama de flujo, al ver aquí el diagrama de flujo, pues tendríamos esta situación. Vemos acá que sería aquí el ingreso al algoritmo, los dos textos que hemos puesto, la captura del salario, y la primera condición, ¿es el salario menor o igual a 1000? Si es cierto, es verdadero, pues va a ejecutar esta y esta operación. Luego va a pasar acá a darnos el mensaje de salida con el valor que obtenga en este resultado. Y ahí termina el algoritmo. Si no es cierto, o sea, si el salario no es menor o igual a 1000, entra a la siguiente condicionante y hace otra vez la pregunta. ¿Es el salario menor o igual a 2000? Si resulta cierto, va a ejecutar esta y esta operación. Luego entra acá, nos da la salida y termina el algoritmo. Si es falso, pues entonces va a ejecutar esas operaciones que están acá. La ventaja, digamos, de haber utilizado lo que vendrían siendo las variables así planteadas, es que si el día de mañana al gobierno en turno o al departamento que controla esto, se le ocurre, ¿verdad?, cambiar el porcentaje de AFP, se le ocurre cambiar el porcentaje de descuento de seguro, se le ocurre cambiar el porcentaje o el valor de descuento de renta. Entonces, la ventaja que tenemos acá es que podemos ir a modificar solamente cada una de estas variables en donde haya un cambio. Si lo hubiésemos hecho como una sola operación, es decir, si aquí hubiésemos hecho algo como lo siguiente, vamos a cerrar eso primero. Si hubiésemos hecho esto como una sola operación, esto podría haber quedado algo como lo siguiente. Podría ser siempre salario menos descuento y decir, bueno, es el salario menos el salario, podríamos hacer eso, el salario por 0,03. Salario por 0,03.
A eso deberíamos decirle menos 41,70, poniendo el valor, porque decíamos que son valores enteros, menos 325. Entonces, esta operación que está acá, lo que está haciendo es restarle el porcentaje que se saca del 3% del salario, los 41,70, que es un descuento fijo, y los 325, que es un descuento fijo. Esa operación hace exactamente lo mismo que la que está arriba. La única ventaja de utilizar variables en este ejercicio y en cualquier otro ejercicio es que si yo considero que esos valores, vaya, ahorita son fijos y son esos datos que están ahí, pero si yo voy pensando en que el día de mañana esto puede cambiar o que pueden sugerirse actualizaciones, mantenimientos, cosas por el estilo, que lo que van a terminar es haciendo que esos valores sean alterados, pues entonces vengo y uso variables, aunque contengan cantidades constantes, cantidades fijas. Uso variables con el propósito de que si eso cambia, pues solo voy a modificar la variable y no tengo que ir cambiando toda la operación o ir a andar viendo, bueno, ¿y esto de qué era, verdad? O es que esos 41,70, que eran esos 325, andar buscando esos valores en la operación. Es más claro utilizar los nombres, digamos, de las variables que tenemos ahí, y al saber yo qué representan, pues se me hace mucho más sencillo ubicarlas. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta respecto de lo que hemos hecho ahorita. Sí, no solamente consultarle. Quiere decir, por ejemplo, que si en dado caso le quisiéramos poner, así como le ponía usted antes, eh, qué sé yo, que decimos que esa persona gana $800 y quisiéramos que el mismo programa nos dijera cuánto fue el cálculo o lo obtenido del 3%, cuánto es cada uno, sí podríamos ponerle escribir las comillas, el empleado se le hizo descuento de tanto por el seguro social, por ejemplo, en medio de cada uno de estos, Sí, de estas líneas. se puede, pero no es necesario hacerlo en las condiciones. Ujú, Como hemos usado los mismos nombres, esa es la otra ventaja de siempre ujú, usar, digamos, las mismas variables, aunque las variables son diferentes, ¿verdad? Pero como ya vimos que si se cumple una condición, el programa considera que esa condición, al cumplirse, las variables toman estos valores. Si no se cumple, toman los otros. Entonces, lo que usted me está planteando sería de hacerlo aquí al final y no tengo que ujú. hacerlo 3 veces. Basta con Ah, una vez. ok, ok. Que sería aquí al final, Sí, aquí para al que me dé la final. respuesta de las condiciones que sí se vaya a cumplir dependiendo del salario. Correcto, más o menos podría ser Ah, algo así. entiendo. Ujú, Podríamos ponerle aquí a escribir, vaya, el salario menos descuento es de tanto, vea. ajá. Vamos a poner una línea previa y vamos a ponerle acá, escribir, vaya, vamos a poner acá, el salario neto, que sería el sin descuento, vea, pongámosle el Ujú, salario sin descuentos es ese fue el salario ingresado, ¿eh? Entonces vamos a poner ujú, acá, lo que daríamos salida es la variable que solo se llama salario. ujú, Ahí está, bien. Vaya, ahora decimos el salario menos descuento es de tanto. Ahora vamos a ponerle acá escribir y vamos a ponerle en este caso el descuento, el de es de. Y vamos a ponerle aquí el símbolo de dólar, una coma, y aquí vamos a sacar la variable is. es, Ahora, haríamos lo mismo para las siguientes. Vea, por ejemplo, aquí voy a copiar esto mismo para no tardarme mucho en escribir todo esto. Como son tres variables, ¿verdad? En este le vamos a poner escribir el descuento de AFP es de, y vamos a ponerle aquí AFP. Y ujú, aquí el descuento de renta es de, y vamos a poner renta en ujú, mayúsculas. Vale. Entonces, hoy que ya tenemos eso así, vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer la ejecución completa, digamos. Eh, Voy a aumentar un poquito eso y vale.
Dígame usted un salario. Mm, los 1500 que había puesto. 1500, vale, ponemos 1500. Entonces le apretamos acá y inmediatamente obtenemos la salida, ¿verdad? Aquí están los 1500, es lo que ingresamos. Luego nos dice salario menos descuento, lo que ya habíamos visto. Ahora nos dice el descuento de IS es 75, que sería el 3% de los 1500. Ujú, El de AFP es de 101,58. En ese ujú, caso, ¿verdad? Se ve un poco más elevado porque lo que ha ujú. hecho es, Es el del 12%. correcto, o sea, Ajá. le resta, aquí hace una Ujú, resta de 1500 a 1501 y lo que sale de ahí lo multiplica por 12, ujú, por el 12%. Y ujú, la renta era un valor fijo, ¿verdad? Entonces, ujú, 5,75. Solo nos da la salida de la misma variable, pero ujú. ubicándolo en la segunda condición prácticamente. Ahí Ok. estaríamos en esa parte. Igual, si introdujésemos, por ejemplo, a alguien que gane poquito, ¿verdad? Que gane doscientos Ujú, cincuenta dólares, bien, igual, ¿verdad? Nos va a dar acá ujú, el salario menos descuento, nos dice el descuento del IES, el de la AFP, que es fija, y la ujú, renta que va a ser fija, ¿verdad? ujú. Eso es proporcional al que gana menos, ¿verdad? Es como quien dice, bueno, el que gana menos, que se le descuente menos, ¿verdad? Esa es la idea, Sí, digamos, de este ejercicio. Y entre más se gana, más se le descuenta. Bien, correcto. Ok. Sí, entonces sí está bien, gracias. correcto, ¿verdad? Bueno, entonces, esa sería una aplicación más de usar las mismas variables para ese tipo de ejercicio, que me permiten a mí saber que independientemente de cuánto sea el salario, siempre las mismas variables van a ir nada más cambiando y van a irse adaptando a la condición que se cumple. Bien. Otra pregunta. Cuando le pone usted, cuando vamos a poner el sí, solo le coloca sí, ¿verdad? Y el sistema automáticamente entiende que vamos a utilizar esa función, ¿verdad? ¿O Dice que no? en este caso yo prefiero, es que la condición sí tiene varias cosas. ¿Ve? Si yo la Ah, digo así, sí, vea, tengo ajá. que ir yo terminando la condición. Entonces, para este, porque tiene varios elementos, yo prefiero usar el panel. Entonces, voy al Ah, panel y le doy ajá. aquí, en este. Ah, Y ajá. automáticamente me aparece el entonces, el si no, Mm, si, si no, tendría yo que escribir digitarlo a mano todo. todo a mano, todo. Ujú, ¿Qué es lo que normalmente se hace en un lenguaje de programación de los ya eh, operativos, ¿verdad? Porque es el ujú, para aprender, ¿verdad? Por eso nos da esas opciones. ujú. Pero en los lenguajes normalmente hay que aprenderse que este es if, esto es then, esto es else y esto es en if. Eso vendría siendo lo normal que se utiliza en inglés para, para ese tipo de condiciones. Ah, ok, perfecto. Correcto. Bueno, entonces ahí estamos con este ejercicio y con eso estaríamos dando cerrado lo que serían las condiciones simples. Para la siguiente clase, que va a ser el día jueves, primero Dios, vamos a ver una condición múltiple, donde ya no solo es dos caminos, sino que pueden haber varios caminos para que el programa escoja, digamos, por cuál irse. ¿Verdad? Ya no solo son dos alternativas, sino que son varias alternativas las que se ofrecen de una sola vez. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios el día jueves. Gracias, buenas noches. Igualmente, feliz noche.